Ahí donde estás, toma tu asiento. Hay una presencia de Dios aquí. Quiero que abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Tengo una palabra de Dios para nosotros en este día, para los que estamos aquí en el templo, los que nos miran a través de las redes sociales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Son las palabras de Jesús. Y esto es lo que dijo el Señor. Hechos 1, 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las temporadas quiere decir eso. No os toca a vosotros saber los tiempos o las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. ¿Hay alguien que puede celebrar con un fuerte aplauso para esta palabra? Ahí donde está, ore conmigo. Padre, gracias. Te pido tu ayuda, Dios, para predicar y impartir el mensaje que me diste para este día. Unge mi vida para que no se diga nada más que lo que tú quieres que se hable hoy. Y unge cada vida de los que escuchan este mensaje, para que escuchándola, tu palabra, Dios mío, sean tocados, transformados, bendecidos de una manera especial. Bendigo cada persona y declaro que a donde llegue este mensaje, a la vida que lo está escuchando, Señor, sea bendecido en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y transformado para siempre, para la gloriosa honra y gloria del precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hay alguien que puede celebrar una vez más aquí en el templo. Bendiciones. Muy bien. Mi hermanos queridos, Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Jesús está en Betania en este momento. Y quiero que me acompañe a imaginar ese momento. La palabra de Dios dice que después de haber resucitado, estuvo durante 40 días, sí, 40 días estuvo caminando, hablando con sus discípulos. La palabra declara que más de 500 personas lo vieron resucitado. ¿Escuchaste? Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Uno de ellos fue Tomás, aquel que dijo: yo no puedo creer si no veo, si no pongo el dedo en sus heridas, en sus manos, y no pongo mi mano en su costado, yo no puedo creer. Y dice que Jesús se presentó a la vida de Tomás, y cuando Tomás lo vio, se asombró de tal manera de verlo ahí resucitado, que Jesús lo llamó y le dice: ven, Tomás, pon tu mano en mi herida, pon tu mano en mi costado. Y lo obligó el Señor a tocar las heridas y a poner la mano en el costado para que supiese que realmente era Él. Dice que Tomás aquel día se arrodilló y hizo una declaración que hasta ese momento ninguno de sus discípulos lo había declarado así.
postrado en tierra con sus ojos fijos en sus pies, dijo: mi Dios, mi Señor. Fue el primer discípulo que declaró a Jesús como Dios. Y este es el Cristo que predicamos aquí. El Cristo que nació de una virgen. El Cristo que caminó por Galilea sanando enfermos, liberando cautivos. El Cristo que enseñó la palabra, nos dejó una palabra escrita, poderosa, para que podamos tú y yo vivir en estos tiempos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por la palabra que nos dejó Cristo. La palabra de Dios dice también que Él padeció por Poncio Pilato y fue crucificado, pero al tercer día resucitó y hoy vive y vive para siempre. Jesús lo llevó a ese lugar de Betania, y cuando estaba allí en ese monte, según la tradición dice que había más de 500 personas allá ese día. Ese momento iba a dar su último discurso. Yo no sé vos, pero para mí es especial saber que lo último que Cristo habló, lo habló a sus discípulos, a la iglesia, a los que Él estaba dejando allí. Estaba a punto de ascender al cielo, de ser tomado, y en ese monte rodeado de más de 500 personas exclamó su último discurso. Él no habló de sanidad, Él no habló de liberación, Él no habló de su resurrección, ni de su muerte, ni de su nacimiento. Él no habló de la importancia de hacer discipulado. Él no habló de la oración. Sus últimas palabras tuvieron un enfoque, y el enfoque fue el Espíritu Santo. Déjeme enseñarle algo para usted que tal vez le cuesta muchas veces entender o estudiar la Biblia. Jesús tuvo 3 años y medio su ministerio. ¿Escuchaste? Hasta los 30 años vivió normal. Era el carpintero de la ciudad, proveniente de una familia pobre. No había en aquel entonces clase pobre, media y alta y super alta y hiper alta. No, ya no es. No había clases sociales. O eras pobre o eras rico. Y la familia de Jesús era pobre. ¿Cómo sabe? Bueno, estudio la Biblia. Dice que José y María fueron al templo a ofrecer un sacrificio y ofrecieron una paloma, una tórtola, ofrecieron un ave, y el que ofrecía un ave era porque era pobre. Pero Jesús no habló de su pobreza. En el último discurso se fijó en el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo: Jesús no habló durante 3 años, no habló del Espíritu Santo. Jesús comenzó a hablar del Espíritu Santo una semana antes de ser crucificado. Todo lo que dijo del Espíritu Santo lo dijo en
una semana. Y lo último que iba a decir, con sus pies sobre el monte de la ascensión, fue acerca del Espíritu Santo. Yo me recuerdo, por allá por el año 86, fui salvo, acepté a Jesús en mi corazón. Y la persona que me llevó a la iglesia comenzó a decirme: Héctor, tenés que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y después de mi conversión, después de haber sido salvo, empecé a ir a ese apartamento, porque en ese apartamento se juntaban a orar, se juntaban a hacer vigilia, y lo único que se oraba, y lo único que se buscaba allí, y lo único por el cual se hacía vigilia era para recibir el Espíritu Santo. Así que, ni bien yo fui salvo, lo primero que yo empecé a escuchar en la iglesia, en las casas, en las vigilias que se hacían en diferentes lugares. Y las vigilias no son como acá en Estados Unidos, que duran hasta las 12 de la noche y te vas para tu casa. No, la vigilia ya es hasta el amanecer. Empiezan a las 8 de la noche y terminan como a las 7 de la mañana. Y hermano querido, mi hermana querida, se hablaba del Espíritu Santo. Y yo veía a la gente hablar en otras lenguas. Y yo veía a la gente recibir el Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas. Yo decía, yo necesito eso. Yo me acuerdo que los pastores me decían: Héctor, vos necesitas, porque hay cosas que no vas a poder vencer en tu vida si no ves con el Espíritu de Dios. Yo tenía adicciones, yo tenía graves problemas con mi estado de ánimo, sube y baja como un ascensor. Me animaba y me desanimaba muy fácilmente. Luchaba con mi temperamento, luchaba con un montón de cosas, había una revolución adentro mío. Era salvo, pero estaba con un montón de cosas, en un proceso tremendo en mi vida, de cambios, de cosas nuevas que estaban sucediendo. Y en medio de todos estos cambios, la gente que me rodeaba me decía: Héctor, el Espíritu Santo es tu ayudador, Él es tu paracleto, es esa muleta con la cual tú te puedes sostener cuando estás por caerte. El Espíritu Santo es aquel que no te va a dejar huérfano, dijo Jesús. El Espíritu Santo es aquel que puede orar por ti y ayudarte a orar cuando tú no sabes cómo orar. Hay gente que dice, hay cristianos que hace años que están en la iglesia y no saben orar. Y el problema es: ¿cómo, pastor? No sé qué orar. Hay gente que sabe orar, y eso muchas veces me ha pasado a mí. Me tiro de rodillas o me siento en el lugar de mi oración y no sé qué decir, no sé qué hablar. Y es ahí cuando dice la palabra que el Espíritu Santo, con sonidos indecibles, intercede por nosotros para que podamos orar conforme a la voluntad del Padre. ¡Aló! Él es el que nos ayuda. Él es el que nos fortalece. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso necesitábamos, y yo estaba buscando: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que en nuestra iglesia se llamaba a la gente adelante para que recibiera al Señor en el corazón y fuera salva. Y después de esa oración del pecador y la gente recibía a Jesús en el corazón, el pastor o el que estaba al frente de la reunión decía: los que quieren ser bautizados. Y yo era el primero en pasar. Yo agarraba ese pastillo, me atropellaba a quien sea y déjeme pasar, y iba corriendo, iba empujando, porque tenía un hambre por el Espíritu. Y ojalá, yo oro en mi corazón, que al sonido de mi voz cree un hambre
hambre por el Espíritu Santo en tu vida. Un hambre tal que tú puedas, en este día, tener esa hambre, ese deseo tan profundo, ese deseo incontrolable por el Espíritu Santo que Él nos prometió a ti y a mí en nuestras vidas. El último mensaje de Jesús fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice esto, miren lo que dice. 1:4. Y estando juntos les mandó, ¿quién? Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Él les dijo: no se vayan. Así que escúchenme por favor, estoy hablando de la última prédica de Jesús. Estoy hablando del mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy es la importancia del Espíritu Santo. Era tan importante para Jesús el Espíritu Santo que antes de irse, antes de ser ascendido a la presencia y a sentarse a la derecha del Padre, expresó estas cosas. El deseo de Jesús es que tú y yo podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que enseñamos. Primero, enseñamos que los que reciben el Espíritu Santo, o los que son bautizados en el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. Esto es lo que enseñamos. Enseñamos que si hay alguien que no habla lenguas, enseñamos que no fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Fuiste renacido por el Espíritu, mas no bautizado en el Espíritu. Cuando fuimos salvos, cuando aceptamos a Jesús en el corazón, la operación del Espíritu para ese nuevo nacimiento del cual Cristo habló. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Bueno, ese nuevo nacimiento, la operación fue por causa del Espíritu. Y el Espíritu está en todo, más entienda. Una cosa es ser regenerado por el Espíritu, otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. Ser lleno en el Espíritu. Y el capítulo 2 de Hechos dice que estando juntos orando a Dios, dice que el Espíritu vino y se derramó sobre ellos. Y lo primero que sucedió cuando fue derramado el Espíritu fue que hablaron en otras lenguas. Cada vez que el Espíritu fue derramado, hablaron en otras lenguas. Según dice la palabra en el versículo 4 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que la gente que estaba fuera del recinto, fuera del edificio, escucharon a esta gente que estaba dentro del edificio, 120 en total, hablar en otras lenguas, así que no hablaban despacito, lo escuchaban de afuera. Y dice que se asombraron porque escuchaban hablar en su idioma. Y ellos preguntaron, los que estaban afuera preguntaron: y estos no son del vulgo, estos no son galileos, esta gente es indocta, esta gente no fue a estudiar nunca, ¿cómo ellos saben otro idioma? ¿Cómo es? Y el discípulo Pedro se paró y dijo: ¡hey! Esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días derramará el del Espíritu sobre toda carne. Oh, esta es la hora en que tenemos que entender que lo más importante es recibir el Espíritu Santo, es ser bautizado en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace cosas extraordinarias.
Ustedes tienen testimonios del poder de Dios, testimonios gloriosos de la obra majestuosa que Dios hace. Ustedes llegaron aquí con las vidas destruidas, muchos, quebrantados en lo profundo de su alma y su corazón, y Cristo los restauró, Cristo los levantó, y Cristo hizo algo extraordinario por el poder del Espíritu. Hay alguien que puede celebrar. Vení, hermano, vení, contame. Tenés un micrófono, ayúdeme aquí, vení para acá, ayúdeme aquí. No hay problema, tranquila, estamos bien. En el medio de la prédica, un testimonio. ¿Cuántos quieren escuchar un testimonio? Primeramente, buenas tardes a todos, y agradecida con los pastores que me dan la oportunidad de comentarles mi testimonio. Les exhorto a todos los hermanos de la iglesia y todos los que nos ponen en las redes, que por favor que cada testimonio que tengan lo digan, que de esta forma glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la gloria y toda la honra. Como ustedes saben, empezaré comentando que este va a ser mi testimonio, que les voy a decir ahora. Como ustedes saben, la pandemia ha acabado con muchos, ha habido muchos muertos, principalmente en mi país, Cuba, por la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la poca higiene. Yo le pedí siempre a Dios que mi familia en Cuba se salvara, que no le cogiera el COVID, pero lamentablemente se enfermaron, y yo con mucha fe les pedí que se salvaran, que nadie se muriera, principalmente mi suegra, que es mi suegra, es mi segunda madre, la quiero mucho. Ella es muy buena, y por su condición médica tiene las defensas muy bajas. Ella tiene cáncer, está viejita, y yo le pedí a Dios, y tenía mucha fe en Dios. Yo sabía que no le iba a pasar nada. Todos estaban lamentándose por ella, porque está viejita, está enferma, pero yo sabía, algo me decía, como dice la palabra en el libro de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y yo sabía que ella se iba a salvar, y se salvó. Gracias a Dios, y muy agradecida con Dios está ella. Está en su casa, sana y salva, muy bien. Y sinceramente, yo lo único que pido es que Dios nos acompañe siempre, que cada paso que demos sea guiado por Él, y que la presencia de Él esté todos los días de nuestra vida con nosotros. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Damos un fuerte aplauso a Jesús. Son las cosas que Dios hace. Vení, Ana. Sí, claro. Sí, no, vení, mi amor. Vení, ya estás. Dice que cuando a alguien lo tiran en el agua tiene que nadar. O nadás o te ahogás, ¿verdad? ¿Sí? Me contaste que Dios hizo algo. Cuando la última vez que hablamos dijiste que comenzaste a diezmar y algo pasó. Contame. O contanos a todos aquí. Bueno, yo pasé por una circunstancia bien mala de mis finanzas. No se me abrían puertas, no tenían trabajo, no tenía nada. Y yo, cuando vine aquí a la iglesia, yo siempre decía, Señor, yo no puedo diezmar, yo puedo ofrendar, pero yo debo 5 meses, porque me había fracturado un pie. Y debía 5 meses de renta, debía $11,000 de tarjeta de crédito. Y con esa deuda, ¿quién va a querer diezmar? Nadie. Y yo decía, Señor, yo puedo ofrendar, pero con tanto dinero que yo debo, yo no puedo diezmar. Y una noche, el Señor me da un sueño y me dice, quiero que hagas lo que hizo Abraham con Melquisedec. Yo no sabía nada. Y al otro día me levanto y le digo a mi cuñada, ayúdame a buscar, que no sé dónde está. Y está en el capítulo de Génesis, nunca más se me ha olvidado, de Génesis 14, donde Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que tenía. A partir de ese momento yo sentí en mi corazón que yo debía diezmar, aunque debiera todo.
Y cuando empecé a diezmar, ese mismo fin de semana empecé a diezmar de todo el dinero que yo tenía. Y los pastores saben que sí soy fiel en mis diezmos. Yo empecé y en un mes, hermanos, yo pagué los 5 meses de renta que yo debí. Yo no supe cómo yo pagué casi $5,000 en un mes sin tener dinero. Wow. Eso lo hizo el Señor conmigo. Y pagué mis $11,000 de tarjetas de crédito. El Señor me ha bendecido. Desde el 17 viví sin trabajar. Pagué todo eso. No me sobra, pero me siento que mis finanzas están desahogadamente. Wow. Y todo eso se lo debemos al Padre nuestro, que es el que nos abre las ventanas de los cielos cuando confiamos. Como dice el pastor. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios hace milagros. Recibiréis poder y me seréis testigos. Eso quiere decir que tendremos una experiencia personal con un Dios real, no con un Dios que nos cuentan en un cuento bonito, que nos relatan en una historia linda, no, sino con un Dios verdadero. Jesús para muchos es el profeta, para otros es Elías, para otros es Moisés, para otros es una persona que estuvo caminando en este mundo, que de repente hizo algunas cosas, pero nada más. Pero para ti, para mí, Jesucristo es Dios. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es el que hace milagros. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, la Biblia dice que en el capítulo 8 cuenta la historia de Felipe, un hombre creyente. Va a una ciudad llamada Cesarea y Felipe comienza a predicar el Evangelio. Predica a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Comienza a hablar de la cruz del Señor, de los sufrimientos de Cristo, lo que se tuvo que pagar por el perdón de pecados, y la gente comenzó a creer. Déjeme decirle que si usted no habla de Cristo, nunca creerán. Si usted no le habla a sus parientes, si usted no se comunica con sus familiares y les predica, nunca podrán creer. Hay una promesa: creerás tú y toda tu casa, serás salvo tú y toda tu casa. Pero escúcheme, hay que predicarle. Porque alguien llegó con un mensaje a tu corazón y llegaste a los caminos de Dios, fuiste salvo, tenés un testimonio, una experiencia de Dios. Pues entonces, si no le predicas a otros, los otros como tú tampoco podrán disfrutar lo que tú has disfrutado. Porque ¿cómo creerán si no le predican? Felipe llega a Cesarea y predica la palabra. Y dice la Biblia que todos empezaron en la ciudad a rendir su corazón a Jesús. Imagínense esto, un avivamiento en una ciudad completa. Cesarea, dicen algunos, que era aproximadamente de 50.000 habitantes en aquel entonces. Y la ciudad estaba convulsionada por una sola persona hablando de Jesús. Déjame decirte algo, tu familia puede ser convulsionada si tan solamente hablarías de Jesús. Tu barrio, si predicas ahí en tu barrio, será conmocionado por el poder de Jesús. Si tú le hablas a alguien, la vida de alguien, la ciudad de alguien, gloria a Dios, el entorno de alguien será removido por el poder de Jesucristo. Hay que hablar de Cristo Jesús, hay que predicar a Cristo Jesús. La Biblia dice en el capítulo 8 que Felipe, miles de personas se convirtieron al Señor en Cesarea. Y cuando fue a Jerusalén, se dieron cuenta que habían creído. Dice la Biblia, escúcheme,
capítulo 8, verso 44, que eran sanados, paralíticos, ciegos recibieron la vista. La gente endemoniada, maldecida, dice que espíritus demonios salieron de los cuerpos, expulsados por el poder de Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando en Jerusalén se enteraron, dijeron: ¡hey! Hay algo que está mal allá. La gente, hay un gran avivamiento, la gente está conociendo a Jesús, pero no está siendo bautizada con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Santiago le dijo a Pedro y a Juan, escúcheme, a Pedro y a Juan. No mandaron a cualquiera, lo mandaron a Pedro y a Juan. Dice: ustedes dos vayan a Cesarea y oren para que reciban el Espíritu Santo. Mire cuán importante era. Era importante. Y hoy, en este tiempo, es importante que recibamos el Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan llegaron a Cesarea. Y cuando llegan a Cesarea, ¿recibiste el Espíritu Santo? Nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo. Nosotros recibimos a Jesús. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para que entienda, bautizaba con agua para el arrepentimiento. La gente se arrepentía y lo bautizaba. Que cada vez que la persona tenía que pedir perdón por sus pecados, iba a Juan el Bautista y lo bautizaba y lo bautizaba. ¿Me entiende? Pero ese bautismo quedó obsoleto, porque ahora nos bautizamos en agua. Sí, hay un bautismo en agua que representa la muerte y la resurrección de Cristo, el nuevo nacimiento de una persona, de un creyente. Pero hay un bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles que Pedro y Juan les enseñaron acerca del Espíritu y oraron por ellos, y imponiéndole las manos recibieron el Espíritu. Dice así: y cayó sobre ellos el Espíritu y comenzaron todos, escúcheme, todos, no algunos, dice todos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Mi hermano, si no hablamos del Espíritu hoy, verdaderamente, esto es lo que me dijo Dios a mí, y me dio esta asignación. Me dijo: Héctor, ya no se habla de la cruz, ya no se habla del Espíritu Santo, y si se habla del Espíritu Santo es hablar de la unción, pero más no hablan del bautismo del Espíritu Santo. El 80% de las personas en las iglesias no hablan ninguna lengua, y nosotros enseñamos que el que no habla lengua no fue bautizado en el Espíritu. Hay un problema, una sequía en los corazones dentro de las iglesias. Reciben un toque, un escalofrío, se tumban al piso, tiemblan, cantan, zapatean, pero están vacíos por dentro. Sienten el poder de Dios, mas no están llenos del poder de Dios. Reciben un toque del Espíritu, mas no están bautizados por el Espíritu. Y el Señor me dijo: es porque no hablan del Espíritu. Es como la gente de Cesarea. Les hablaron de Cristo, recibieron a Cristo en el corazón, y es más, escúchenme por favor. Porque hoy, ¿qué se predica en la iglesia? Humanismo, motivación. Hoy los mensajes en los cultos de las iglesias es motivar: tú puedes, tú lo vas a lograr. Hoy los mensajes en las iglesias tardan más de una hora hablando de prosperidad. Dinero, 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 dinero.
Hoy en los mensajes de las iglesias hablan de sueños. Tenés que tener un sueño porque tú eres, y tú eres el mejor, y tú puedes, y con Dios lo va a lograr. Yo no digo que no lo va a lograr, pero nos hemos olvidado del mensaje genuino, de la verdadera voluntad de Dios, cuando dice, sé lleno del Espíritu Santo. Él le dijo, no hagan nada, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Hoy la prioridad del Espíritu quedó en último plano. Hoy la prioridad de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas no es prioridad en la gente cristiana. Y el Espíritu Santo, como dije algunas semanas anteriores, es el regalo de Dios para la iglesia. Escúcheme por favor. El regalo para el mundo, para el que está perdido, el que está en drogas, para el borracho, para el alcohólico, para la persona drogadicta, para el mujeriego, para el que anda en pecado. El regalo para ellos es Cristo crucificado. Es la salvación eterna, el perdón de sus pecados. Pero para nosotros que fuimos redimidos, que fuimos ya salvos, que tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos entrega un regalo, y es el regalo del Espíritu Santo, el don de Dios. El Espíritu Santo es don de Dios, dijo Pablo. El regalo de Dios. Dice la palabra, escúchenme por favor, que Pedro fue en el capítulo 10 a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio se tira a los pies. Y Pedro lo levanta, le dice, no, mira, yo soy hombre como tú no me puedes adorar a mí. Lo que pasa es que Cornelio días atrás tuvo una experiencia de una visión, vio un ángel. Y el ángel le dice, ve y busca a Pedro, y él te va a decir qué es lo que debes hacer para ser salvo. Escúcheme por favor. Pedro está en su casa. Mire cuán importante era para Dios derramar el Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio. Que Pedro está en la casa a punto de comer, y dice que él, mientras estaban preparando la cena, él subió a la azotea y empezó a orar, y tuvo una visión tremenda. Dios le baja un lienzo. En el lienzo había todos animales impuros. La ley de Moisés decía que algunos animales los judíos no podían comer. Y es Dios que baja ese lienzo y le dice Dios a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, ¿cómo voy a matar y comer? Yo no como nada inmundo. Y Dios le dice esto, después de haberlo bajado 3 veces al lienzo, después de 3 veces decirle a Pedro, mata y come, le dice esto Dios a Pedro: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y estando en la casa de Cornelio, Pedro entiende ahora la visión. Los discípulos creían que la promesa del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas solamente era para los judíos. Pero ahora está comprendiendo que no es solo para los judíos, sino es que para todos. ¿Para cuántos? Para todos. Para todos. Y dice que Pedro, yo me imagino esta imagen. Pedro predicando. Pedro le encantaba como a mí predicar.
y predicaba Pedro y era muy elocuente, Pedro se transformó en poderoso predicador y estaba predicando entusiasmado porque Cristo murió en la cruz y porque su sangre fue derramada y ustedes van a ser... Y yo me imagino a Dios a un costado mirando a Pedro y dice: Pedro, dale Pedro, que ya quiero bautizarlo, dale, apurate, ya, cortala, ya. Y como Pedro seguía con su mensaje, dice que ¡bum! Vino de repente, le hizo una pausa al mensaje de Pedro y Dios derramó en su espíritu y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Y esos italianos comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa gente comenzó a glorificar a Dios en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿Escuchó? ¿Cuánta importancia es para nosotros como iglesia ser bautizados por el poder del Espíritu Santo? Cristo no se fue sin antes dejar una palabra. No te toca a ti enfocarte en las profecías. No te toca a ti enfocarte en otras obras de Dios. Porque los discípulos estaban diciendo: bueno, ¿y cuándo van a hacer todas estas cosas? Las profecías se van a cumplir. ¿Cuándo? ¿Cómo es la señal? Y Jesús le dice: no, espérate. No toca a vosotros entender los tiempos y las temporadas. Lo que ustedes tienen que estar preocupados no es en el cumplimiento de una profecía, porque se va a cumplir. Lo que ustedes tienen que estar preocupados en ser llenos del Espíritu Santo. Es ser llenos del Espíritu Santo. En ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes tienen que tener prioridad. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Tu prioridad, tu hambre, tu deseo profundo no es que Dios te prospere. Es buena la prosperidad, no estoy en contra de la prosperidad. Oramos para que vos prosperes. Oramos para que Dios te enriquezca. Es más, Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, dice la palabra. Pero tu prioridad, ¿cuál es? ¿Una casa nueva? ¿Un carro nuevo? ¿Cuál es la prioridad hoy de los cristianos? ¿Cuál es la prioridad? Andan afanados y afanados por tantas cosas. Y el Señor todavía sigue diciendo: tu enfoque principal debe ser en ser lleno del Espíritu Santo, en ser bautizado por el poder del Espíritu y hablar en otras lenguas, hablar en otras lenguas, hablar en otras lenguas. Este es el mensaje que me ha dado Dios para este tiempo. Héctor, predica del Espíritu. Hay gente que necesita ser bautizada por mi Espíritu y hablar en otras lenguas. ¿Escuchaste? Tenés que hablar en lengua. Oh, Rama, Shama, Kanda, Raba, Shaya. Hay que hablar en lengua. Hoy en las iglesias no se habla en lengua. No hay predicador que hable en lengua. ¿Por qué? Porque tal vez ni lo tienen al Espíritu. Aló, que le caiga la piedra que le caiga. Hoy en las iglesias no se reprende al diablo. Decir diablo es como decir una mala palabra. Hoy no se hacen oraciones de guerra espiritual y de rompimiento y expulsión de demonios. Hoy no se echa a los demonios de la gente. ¿Sabe por qué? Porque la realidad de la cosa es que no tienen el poder de Dios. Oh, y sigo predicando. Porque en el capítulo 19 hay más todavía. 20 años después de aquel día que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 7, 20 años después, Jesús se había bautizando con el Espíritu Santo. 20 años después, gente recibía el Espíritu de Dios. Las personas por el Espíritu de Dios echaban fuera a los demonios. ¿Escuchó? 20 años después, en el capítulo 19, está esta historia, lo puede leer en su casa, pero escúcheme, por favor.
entienda su enfoque. Es bueno que tu familia sea salva, es importante que seamos sanos, es importante la prosperidad, es importante el trabajo, es importante muchas cosas. Pero en los tiempos que vivimos, que son difíciles y peligrosos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si no tienes el poder del Espíritu Santo, es muy difícil enfrentar la vida. Mire, escúcheme por favor. Jesucristo es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Amén. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios. Bueno, Él tuvo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Yes. Right. Todos los milagros que Él hizo, no lo hizo porque Él es Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba en Él. Lucas 4 habla de esto. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a anunciar el Evangelio a los pobres, por el poder del Espíritu. Jesús necesitó, para hacer la obra de Dios, al Espíritu Santo. Dice que lo bautizó, viniendo como paloma, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Mi hermano, mi hermana querida, entienda que si Jesús necesitó al Espíritu, cuánto más vos y yo necesitamos para ser vencedores en esta tierra. Al Espíritu de verdad, al Consolador eterno, al Dios Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en este día para la gloria de Dios. Hay alguien que puede celebrar en esta hora.